¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar otra semana más en este medio que estamos desarrollando de este espacio que se llama Como en Casa y que venimos hablando un tema tan importante. En realidad todos los temas son importantes, pero nos hemos introducido hace bastante con el tema de la familia, el rol de la esposa, del esposo, y la semana pasada estuvimos hablando un poco de la relación más íntima dentro de la pareja y del matrimonio. Eh, Después de casarse, de civil, la iglesia puede ser, vienen los hijos. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la crianza de los hijos. Vamos a ver si hoy lo puedo terminar, si no seguimos la semana que viene. Eh, los hijos vienen a nuestra vida. Bueno, hay matrimonios en todo caso que quizás puede ser que no vengan los chicos y bueno, como dije anteriormente, hay muchos medios para poder, la ciencia ha avanzado mucho y poder tener chicos y también está el tema que es de parte de Dios también la adopción de niños. Qué importante es esta tarea que uno emprende, porque quizás cuando uno se casa no vislumbra tanto la proyección de donde se está encaminando, porque al casarse el matrimonio no queda ahí. Lo más probable es que pasado un tiempo venga el primer bebé o adopten una criatura y comienzan con una tarea fundamental, importantísima en la vida, porque es la de criar los hijos. Y es una experiencia preciosa, valiosa. Hay que saberla encaminar, hay que saberla llevar la crianza de los hijos desde muy pequeños y es una experiencia increíble. Lo primero que entendemos cuando tenemos hijos, aquellos que hemos conocido al Señor, y si vos me estás mirando por primera vez y estás empezando a entender esto, Dios nos da los hijos, pero son prestados. Los hijos que tenemos, Dios nos los presta, nos los da para que los disfrutemos, los amemos y qué sé yo. Todos decimos mi hijo, mi hija, nuestros hijos. Es el término que tenemos humanamente, que en el fondo tiene como una raíz egoísta. No, como de Dios, es mío. No, no. La realidad es que Dios nos da esos hijos para que nosotros tengamos esa preciosa experiencia de ser padre. Porque Dios es un Dios Padre, es un Dios Padre de multitudes y Él en su gran amor nos da los hijos para que nosotros podamos experimentar lo que es el amor por los hijos. Eh, Esta es una idea de Dios y nosotros nos encaminamos en esta tarea como también lo del casamiento, que muchos se casan, no saben por qué se casan y se casan con un corazón egoísta, no conocen los roles de cada uno, las funciones dentro del matrimonio, y una vez casados dentro del matrimonio, bueno, vienen los hijos y primero los disfrutan, y ahora vamos a ver área por área, despacito un poquito el tema de la crianza de los hijos. Lo importante de esto es que cuando tenemos una criatura en casa, tenemos más o menos entre 18 y 20 años para trabajar en él. No tenemos toda la vida nuestra, tenemos un periodo para poder trabajar en él, guiarlo, educarlo, enseñarle, instruir al niño, hasta los 18 o 19 años, quizás un poco menos y quizás un poquito más en algunos casos. Es importante esta tarea, quizás la más importante que podamos emprender, porque de aquí en más nuestros hijos van a formar otra familia y nosotros lo que ya lo hemos tenido con nosotros empezamos a corrernos del cuadro, diría yo, ¿no? Del paisaje, ¿no? Empezamos como a desaparecer de a poquito porque vamos envejeciendo hasta que un día nos vamos con el Señor y ya no estamos, pero hemos trasladado nuestros hijos todas esas cosas que hemos aprendido de Biblia. Y esto es lo importante. Vamos a empezar leyendo el Salmo 128 del 1 al 3 que dice así.
Esto es para encaminar a los hijos, ¿eh? Encaminar esa nueva generación en la voluntad de Dios. Y dice así, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí está hablando el salmista acerca de la instrucción que le tenemos que dar y lo que tendríamos que estar viviendo nosotros. Quizás alguno ha conocido al Señor ya de grande o casado o con hijos grandes. Cada situación hay que verla, en qué estado se presenta uno al Señor, se encuentra con Dios en la vida y dice, tengo la oportunidad de cambiar. ¿Y en qué momento? ¿Con hijos chicos, más grandes o hijos ya crecidos? Pero es importante entender que uno comienza a ser bienaventurado en el camino del Señor y enseñar a los hijos que es una bienaventuranza que poder comer y trabajar, ¿no? Lo primero que uno quisiera es decir, y yo no quisiera trabajar nunca. Y entonces ahí entramos en algo, en un área donde aquellos que quizás conozcan algunos eh, hijos de gente de una posición económica elevada, de todas maneras estudian y tienen que estudiar, pero si no hay una disciplina guiada por Dios, que a través de la Biblia, que Dios es el manual, la Biblia es el manual del fabricante, digo yo, donde ahí tenemos que ver, bueno, ahora tengo un hijo, ¿y qué hago Dios con mi hijo? Y tengo que buscar a ver que Dios me diga y me guíe y tener charlas como esta, como grupo casero, en este caso estoy yo solo, pero si necesitamos encontrarnos, nos encontramos para charlar del tema y profundizar en cada situación y en cada familia. Es una obra grandiosa la de poder criar hijos y lo importante es que entendamos que primeramente los hijos son prestados por Dios. Dios nos lo da a los hijos. Y segundo, entender que lo estamos criando para la gloria de Dios, porque son hijos de Dios. Van a encontrarse con Dios, van a tener esa renovación en determinado momento de encontrarse con Cristo, pero de chiquito, ellos cuando son niños son hijos de Dios. El niño nace y hasta que tiene sentido de lo bueno y lo malo, la picardía, y comienza una etapa después de los 12 años. Bueno, hoy en día no sé en qué etapa estamos porque ha cambiado tanto todo que en mi época yo, un nene de 10 años, andaba con el valero o la bolita todavía. Cambió tanto el tiempo que no sé cómo, en qué edad empieza toda esa etapa y es ahí donde uno tendría que encontrarse con el Señor y reafirmar su fe en el Señor. Enseñarle a los hijos las responsabilidades que hay en cada área de nuestra vida, de su vida que va a ser. Cuando en la medida que se vaya creando. Los varones, el hombre y la mujer, pero principalmente el varón, tiene la responsabilidad de rendirle cuenta a Dios el día de mañana de la crianza de los hijos. Ah, vino el nene, ahí está el nene, corre, va, viene. No, no, pero es importante que tenemos que ser responsables. Padre, madre responsable de la crianza de los hijos, porque no solamente el varón va a dar cuenta, sino que la ayuda idónea también está involucrada en esto y va a tener que dar cuenta delante del Señor. Para poder cumplir fielmente esta responsabilidad, es necesario que nosotros tengamos esa formación en el camino del Señor. Y me gustaría decir algo importante, que los hijos eh, no van a, son imitadores de uno, ¿no? Ellos copian, son imitadores en un principio. Y esto implica que si yo le digo algo y no lo hago, él va a hacer lo que yo hago y no lo que yo digo.
Y esto es importante porque en determinado momento el nene al principio, el nene absorbe todo. Es una computadora a 0 kilómetros, podríamos decir, donde está captando ruidos, olores, voces, gritos, música, de todo. Está absorbiendo, su cerebro está captando todo, está incorporando en sus archivos que están 0 kilómetros, situaciones, ruidos, esto, gustos, todo, todo, todo. Entonces es importante que los niños vean a sus padres leer la Biblia, por ejemplo, que lo vean a los padres cantar a Dios en la iglesia, adorar a Dios, servir en la iglesia, porque la criatura, estamos hablando de niños ahora, después más adelante vamos a hablar de los adolescentes y de los jóvenes, pero el niño necesita ver que los padres se mueven en ese ambiente. Es importante que desde chiquitos ellos están absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor. Uno dice, ah, es un nene, no entiende nada, pero todos sus sentidos están funcionando y captan todo. Cuando nació mi nena en una clínica en Aedo, ella no le destaparon, después me dijeron eso, las fosas nasales, y entonces mi señora quedó internada ahí y con mi nena tuve que irme a la Cruz Celeste. Otro día le cuento el milagro que hubo en el parto, pero cuando llegué a la Cruz Celeste, inmediatamente ahí le destaparon las fosas nasales, y entonces la nena, mi hija Carla, nació gordita, no paraba de llorar. Entonces, como yo estaba ahí afuera en la sala esperando, me llamaron y me dijeron, mira, papi, vení porque tu nena no para de llorar. Y yo había tenido chicos en los brazos, bebé, pero cuando uno tiene un bebé que es de uno, otra vez vuelvo a decir de uno, Dios me lo dio, pero por mucho tiempo lo voy a tener yo, eh, y que tiene parte mía y de mi señora, es algo, una experiencia extraordinaria. El tema es que era la primera vez que yo agarraba al bebé y que lloraba tanto. Porque en otros momentos agarraba a un sobrinito, alguno, y la llamaba mamá, un tío, toma, chao, que se arregle, que lo pare de llorar. Pero en ese momento estaba yo y mi bebé. Así que bueno, yo estaba ahí, no sabía cómo la empecé a amacar, porque eso ya creo que todo el mundo nace con eso de amacar a los nenes. Y se me ocurrió cantarle una canción. Y le canté una canción que decía que la gloria del Señor dure por siempre, que se goce en su creación. Y es casi como un cántico para que duerma el bebé, es muy melódica. Que la gloria del Señor dure por siempre, que se goce en su creación. Después sigue la canción. Al Señor cantaré con todo mi ser. A su nombre cantaré mientras viva yo. Yo le cantaba eso a mi nena y yo, hermano, te digo, sentía la presencia de Dios ahí en ese lugar y ella se durmió bárbaro. Se durmió como, no sé, si le hubieran dado el mejor regalo para su ser, digamos, ¿no? A partir de ahí le estropeé los oídos a mi nena. Después se les arregló, pero fue el primer canto que escuchó mi nena. Y esto viene a referencia de que mi nena cuando ya tenía 3 años, más o menos, 3 o 4 años, y ya andaba caminando, y ella estaba jugando, y yo me ponía a cantar esta canción. Y ella paraba de jugar, se daba vuelta y me miraba. ¿Cómo le quedó esa canción a ella en su corazón, en su ser, en su mente? Y ella me miraba y se sonreía. Eh, Qué importante es las acciones, las voces que tenemos, las cosas.
cuando los bebés son los que van absorbiendo cada momento de nuestra vida. Qué importante es la relación armoniosa del matrimonio delante del bebé, aunque esté durmiendo, el bebé absorbe todo. Es necesario que el matrimonio tenga una buena relación para que la criatura tenga paz, esté tranquila, no esté nerviosa en sobresaltos, porque tiene unos padres donde reina el señorío de Cristo, el ambiente, la atmósfera de Dios. En el Proverbio 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora vamos a hablar enseguida acerca de la vara, pero la necedad está ligada en el corazón del muchacho, de la criatura, de la bebé, del bebé. Y cuando nació mi nena, me dice mi señora, y la miramos y estábamos embelesados con ella, para nosotros era el bebé más perfecto que hubiéramos visto. Mis otros hijos también, porque para los padres los hijos son perfectos. Y entonces mi señora me dice, ¿y vos te vas a atrever a retar a esta preciosura? Y yo dije, y sí, voy a tener que hacerlo, porque es la responsabilidad que vamos a tener, que vamos a encaminarnos en esto. La de disciplinarlo, ayudarla a que se encamine bien. Eh, Es necesario que los hijos se encaminen con una disciplina, porque como leímos recién que dice el proverbio, que la necedad, siempre los niños, aquellos que ya han tenido hijos, siempre están buscando los límites, eh, de cómo darle la vuelta a los límites, qué sé yo, para hacer algo, para buscar algo, son psicológicos ellos, digo, se dan cuenta que pegan dos gritos y ya están todos alrededor, sabe que se puede expresar con cierto tipo de llanto y ya sabe lo que quieren, te encontró la vuelta, te miró y te hizo puchero y ya te sacó todo, bueno, esas cosas que el chico, el bebé va aprendiendo, lo viene trayendo desde chiquito en su corazón y cuando uno es chico, bueno, es una cosa, pero es importante que desde niños lo encaminemos para que cuando sean jóvenes no tengamos grandes problemas. Porque el dicho dice, niños chicos, los niños chicos, pequeños problemas, niños grandes, grandes problemas. Pero Dios nos da la tarea de encaminarnos desde niñitos, de chiquitos, para que cuando sean grandes tengamos menos problemas. No dice que no vamos a tener problemas, pero no tengamos problemas terribles, y más como está el mundo hoy. Es necesario que la criatura sienta esa relación personal de los padres con el Señor y que ellos se van creando dentro de un ambiente de familia de Dios. Qué importante es que el nene a los 6 años tenga una relación con Dios fluida, porque la palabra de Dios, Jesús, cantar, alabar a Dios, aplaudir, estar en la congregación, en la iglesia con los hermanos, hacerse amiguitos de otros chicos, de otros hermanos, es lo que le hace a él, esa familia más grande, más de la que tiene, extenderse en una familia que es la familia de Dios. Y que para él hablar de Dios sea algo normal. Y no que a los 6 años pregunta, ¿y quién es Jesús? No. Por eso es que los padres, Dios nos da a los hijos, voy a decir algo, acá hago un paréntesis. Dios nos da hijos para que son de, nos presta a los hijos, pero no es excusa a los hijos para no congregarnos. Que a veces a lo largo de los años uno ve que están jóvenes o en la obra, buscando una novia, un novio, y están ahí prendidos, y entonces encontraron, y se casaron y siguen en la obra. Vienen los chicos, chao. El nene se durmió, no nos dejó dormir, y empezamos con todo eso. Yo crié 3 hijos, y ellos se criaron en la iglesia, cuento un poco la experiencia, y mi señora que siempre cantó, que muchos la conocen, mis 3 hijos se criaron entre los cables de los ensayos. Para nosotros era algo, para ellos
Para ellos fue algo normal los ensayos musicales, ir a la iglesia no es una carga, una pesadez. Y ellos se han creado en ese ambiente. Y creo que hemos sembrado con mi esposa para poder ver buenos frutos cuando ellos ya están bien formados como varón, como mujer de Dios. Dije esto para que cuando vienen los chicos no es excusa para no ir a la iglesia. Es chiquito, bueno, cuando empiece a caminar, cuando esté en la escuelita dominical, ya vamos a ir más seguido. No, no. Los abrigamos, los llevamos, los traemos. A veces la criatura no se siente que uno la saca, uno la abriga bien y se la lleva. Yo lo hice, lo cuento como experiencia personal, que lo hice y entiendo yo y mi señora que estamos teniendo resultado de lo que hemos sembrado en ello, desde muy chiquitito. Ellos tienen que tener una conciencia de Dios y incentivarlos a ellos a agradar a Dios y a decirle a Dios le gusta esto, para que ellos de chiquito aprendan a honrar a Dios. Es importante la formación del carácter de ellos. Ellos necesitan desarrollar esa capacidad de enfrentar la responsabilidad de la vida y empezarles a enseñar desde muy niño que tienen que esforzarse, que hacer un sacrificio, que hay que levantarse, que si se le cayó algo, levantarlo, ayudarlo a que él comience a tener una capacidad y una autodisciplina en su vida. Es importante siempre la autoestima en el niño, desde muy chiquito, la autoestima en él. Es importante decirle, el abrazo terapia es importantísimo, en los brazos del padre, de la madre, en los brazos de los tres es importante. Los tres abrazados con ellos. Eso es una terapia que ningún psicólogo, ninguna pastilla, ningún psiquiatra puede alcanzar. La expresión de los padres con los hijos. Darle el autoestima necesario de decirle siempre, por ejemplo, una frase que yo usé mucho con mis hijos era decirle en determinado momento, porque sí, siempre quise tener un hijo como vos. Y eso es importante, porque es necesario que el nene, el bebé, desde chiquito sepa que ha sido un deseo no solamente de Dios, de los padres, y que han deseado tener algo como él. Gordito, flaco, morocho, rubio, no sé cómo sea, uno lo acepta como sea, porque viene de uno. Y se adopta también porque viene de parte de Dios. Y es importante eso, siempre te decía, decirle al hijo eso. Eso hace en la criatura una, una estabilidad emocional, espiritual, una tranquilidad interior de la aceptación de los padres. Uno con los años va viendo y trabajando en sanidad interior en personas grandes, donde tiene que trabajar uno profundamente en estas situaciones, de haberse creado en una no aceptación de los padres por haber venido al mundo y haberle dicho cosas al hijo que fue una equivocación, que no te esperábamos, que nos arruinaste la vida, que nos queríamos ir de viaje y justo viniste vos y no pudimos ir más a Europa. Y cosas que le dicen a los hijos que van marcando su vida hacia el futuro, hacia cuando él es más grande y es mayor. La responsabilidad de los padres principalmente es de amar a los hijos. El tema es que la palabra amar, como dice la Biblia, es una cosa, pero como la dice el mundo, aquellos que no conocen la palabra de Dios, ese amor ágape y no el amor fileo. El amor ágape es un amor sacrificial por los hijos. Amar no significa que le voy a dar todos los gustos a mis hijos. No significa eso. Que voy a hacer lo que sea necesario porque él necesita tal cosa. Eso no es amar.
Amar es la aceptación de la persona y amarla tal cual es como Dios te la mandó al mundo y darle ese ámbito, ese ambiente espiritual en su vida. Debemos aceptar nuestros hijos, amar es aceptar nuestros hijos tal como son. Ellos perciben si somos adoptados o rechazados. Los hijos desde muy chiquito tienen que sentirse en la casa, en el hogar, no solamente la casa, en el hogar, cómodos, felices, en plena libertad. Ellos no se pueden crear en un ambiente como si fuera un ejército o una comisaría, no sé cómo decirlo, donde tiene, le tiene miedo al padre, le tiene miedo a la madre, donde no sabe si tocar algo o agarrar algo porque eh, los padres le van a pegar. Ahora vamos a hablar de la instrucción, de todo lo demás. El nene necesita desarrollarse en plena libertad física y espiritual en la casa. Dice en Proverbios 22:6, un versículo muy conocido, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante que de chiquito lo podamos instruir. Instruir significa enseñar, adoctrinar, formar, capacitar, comunicarle a la criatura. Instruir no es agarrarlo a cachetazo o agarrarlo con un cinto. Te voy a instruir, vení para acá. Eso no es instruir. Hay una distorsión de aquellos que quizás los padres necesitan una sanidad interior por haber recibido ese trato y cree que a lo mejor con el hijo tiene que actuar de la misma manera cuando Dios no dice eso. La instrucción debe apuntar especialmente a formar un carácter moral en el hijo. Esa es la dirección, en esa dirección vamos con nuestros hijos. Honestidad, justicia, perdón, generosidad, respeto hacia los demás, pudor, modestia, prolijidad, todo eso significa que tenemos que guiar a nuestros hijos en eso, en que se pida perdón con el hermanito, en ser generoso y no egoísta. ¿eh? Eh, Podemos ver que mis hijos los tres, ninguno de los tres son iguales, y yo en cada uno tuve que instruir de distintas maneras y en otro hacer más énfasis en una cosa y en otro en otra para poderlos encaminar y que más o menos y que vayan más o menos en el mismo camino. Entonces algunos los tengo que instruir en una cosa con más énfasis y otros en otra. Tenemos que tener los padres la capacidad de saber, nos convertimos los padres en psicólogos también de nuestros hijos. Tenemos que aprender cómo es el carácter, los gustos. Si es más sensible, no es tan sensible. Si es más duro, no es más duro. Si es muy orgulloso, si es humilde, si es más sencillo, si es fácil de pedir perdón, si no es fácil de pedir perdón. Porque es necesario que nosotros vayamos instruyendo en esta área para el futuro de él y para que él forme a una familia preciosa también para el Señor. Es importante la sensibilidad espiritual en el niño. Eso significa que también aún la música que le hacemos escuchar a los hijos influyen en su espíritu, en su alma y en su mente. Como dije recién, yo le cantaba un corito del Señor, antiguo, muy precioso, pero si yo todo el día le pongo una música que está, otro día podemos hablar de la música, sus raíces no son sanas, no son buenas, porque a mí me gusta tal cosa, porque yo me crié con esto, pero él tiene que ir aprendiendo lo que es buena música, uno se pone... Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque estamos sembrando en el hijo, aún a través de la música. Y esto es importante. ¿Qué le hacemos escuchar? ¿Escuchamos canciones del Señor? Ellos tienen que ser sensibles al Espíritu Santo.
no esperemos, los padres que tienen, que se casan, que están en el Señor, la congregación, no esperemos que la escuelita dominical los encamine lo que los padres no hacen en la casa. Importantísimo. Los padres dicen malas palabras, se insultan, se pelean, bla, bla, bla. Supongamos, ¿no? No digo que es así. No leen la Biblia, no leen, no cantan corito, no nada, pero lo llevan el domingo a la iglesia para que las maestras de la escuelita le pongan a presión a Dios en sus vidas, cuando en su casa no hay ambiente espiritual. Pero bueno, lo dejo acá, voy redondeando. Vamos a seguir con este tema la semana que viene. Es un tema precioso, muy profundo. Vamos a hablar de la disciplina, cómo disciplinar a nuestros hijos, que también hay ciertas distorsiones en estas cosas. Que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana. Te esperamos en este espacio que se llama Como en casa. Gracias.